Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un nuevo tutorial de crochet que seguro les encantará. Vamos a aprender a tejer el corazón a mala. Veremos una guía completa paso a paso para crear este hermoso corazón. Ideal para todos los niveles, desde los materiales que necesitarás hasta los trucos para un acabado perfecto. Cubriremos todo lo que necesitan saber. Acompáñenme en este proyecto y descubramos juntos cómo hacer este adorable corazón. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Este es un proyecto sencillo y versátil, ideal para quienes buscan algo bonito y fácil de tejer. Puedes crear este hermoso corazón en un solo color o jugar con combinaciones de tonos a tu gusto. Es perfecto para decorar cualquier pieza que estés tejiendo. Para un acabado delicado y elegante, te recomiendo usar hilos de algodón finos con ganchillos de 2 a 3 milímetros como este. En este ejemplo hice el borde combinado con un algodón mercerizado de la línea Anne. Este que ven acá, que es más finito, pero le da ese toque elegante que les estoy diciendo. ¿Ven? Queda bonito. Hay una pequeña diferencia entre los dos grosores de los algodones, pero le da un toque totalmente distinto. Para que vean un ejemplo de un corazón con un solo color, usaré este acrílico más grueso para que vean bien mientras vamos tejiendo. Y lo mejor de todo es que este proyecto es apto para principiantes, así que no importa tu nivel, podrás lograrlo sin problemas. Para este grosor de hilado usaré un ganchillo de 5 milímetros. Para el anterior corazón usé uno de 3 milímetros. Como veremos en el paso a paso, este corazón se teje en círculos, en rondas, y todo trabajo circular generalmente comienza con un anillo mágico. Para lo cual tomamos el extremo del hilo con la mano izquierda, sujetamos bien y enrollamos ambos dedos formando una cruz. Con el ganchillo pasamos por debajo del primero trayendo el segundo hilo y generamos una lazada. Sujetamos bien, soltamos, tomamos el extremo que va hacia el ovillo y el arito y ahí hacemos una cadena como para sujetar bien. Esa va a ser nuestra primera cadena, ¿sí? Y ahí nos quedó formado nuestro anillo mágico. Comenzamos entonces con la primera ronda. Hacemos 3 cadenas de altura. Recuerden que ya hicimos la primera recién. Estas cadenas cuentan como el primer punto alto de la ronda. Y pasamos a tejer dentro del arito 2 puntos altos. Traigo el hilo, me quedan 3 en el ganchillo, cierro 2, engancho y cierro 2. Ahí estaría el primero y el segundo. Engancho el hilo y lo traigo, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Al trabajar en un anillo les conviene ir ordenando y corriendo los puntos con los dedos, como juntándolos. Este es el primero de 4 grupos de 3 puntos altos que vamos a tejer. Ahora hacemos una cadena y 3 puntos altos más. 1, 2, 1 engancho y cierro y 3. Esto lo repetimos 2 veces más. Engancho y cierro, engancho y cierro. O sea que hacemos una cadena, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. ¿Sí? Ahí corremos un poquito más para ir organizándonos y hacemos un punto alto, engancho y cierro 2,
engancho, cierro 2, el segundo, traigo el hilo, me quedan 3, engancho, cierro 2, engancho y cierro 2, y el tercero, traigo el hilo, cierro de a par, cierro de a par. ¿Ven cómo va quedando? Hago una cadena y mis últimos 3 puntos altos de la ronda, el último grupo que me queda por hacer. Engancho hilo, lo traigo, cierro 2, cierro 2, mi segundo punto alto, traigo el hilo, cierro 2 y cierro 2, y el tercero, engancho de a par, engancho de a par. Así termino con mis 4 grupos de 3 puntos altos, 2, 3 y 4. Luego hago mi última cadena para separar y ajusto el anillo mágico para que quede el centro del corazón bien apretado. Sujetamos bien y cinchamos. ¿Ven cómo queda? Bien ajustadito. Y unimos con un punto deslizado a la tercera cadena del inicio, a esa. Engancho el hilo y lo traigo y sigo y lo paso por el que tengo en el ganchillo. Y así queda terminada mi primera ronda. ¿Ven? Son 4 grupos de 3 puntos altos separados por una cadena. Comenzamos entonces con la ronda número 2. Para ello hacemos 4 cadenas al aire. 3, 4 y pasamos a tejer en el próximo espacio de una cadena. Miramos en el dibujo y es ahí, ¿ven? Ahí. Allí vamos a tejer 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Vamos a ubicarlo bien. Ahí va. Primer punto alto, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. El segundo, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. El tercero, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2 y hago una cadena para separar y en el mismo lugar vuelvo a repetir 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. ¿Ven cómo va quedando ese primer grupo? Comparemos con el otro que ya hicimos. Venimos tejiendo de la ronda 2 el inicio de las 4 cadenas y el primer grupo que se teje en el primer espacio de una cadena. ¿Sí? Ahí va. Ahora tenemos que hacer el segundo grupo. Para lo cual hacemos una cadena de separación y dentro del siguiente espacio de una cadena el grupo de 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. 2, engancho y traigo y cierro de a pares. 3, cierro 2, cierro 2, una cadena de separación y en el mismo lugar, ven bien, 3 puntos altos más. 1, 2 y 3.
Así terminamos nuestro segundo grupo. ¿Ven? Hicimos entonces las 4 cadenas del inicio, el primer grupo ese y el segundo grupo. Comparemos con el primer corazón que está terminado. Hicimos esa parte y ese grupo, ¿sí? Ahora nos falta hacer ese tercero para terminar. Entonces, sujetamos bien, hacemos una cadena de separación y pasamos a tejer en el próximo espacio de una cadena. Hacemos 3 puntos altos, 1, 2, y 3, una cadena de separación. Esperen que se me enganchó, ahí va, una cadena de separación y en el mismo espacio, en el mismo punto, 3 puntos altos más. 1, 2, y 3. Así terminamos con mi último grupo. ¿Ven? Entonces nos falta solamente llegar allí. Hacemos para ello 4 cadenas al aire y vamos a unir con un punto deslizado en el siguiente espacio de una cadena. Ahí engancho el hilo y cierro pasándolo por la hebra que tengo en el ganchillo. Así terminamos nuestra ronda número 2. ¿Ven? Comparemos con lo que hicimos en el anterior. Es esa parte toda blanca que vemos allí. A diferencia del corazón ya terminado, este lo voy a tejer con un solo color, por lo que continuamos con la ronda número 3. Para ello hacemos una cadena de altura que no cuenta como punto y un punto bajo en el mismo espacio de una cadena. Pasamos a tejer luego en esa cadena de 4 que ven allí. Voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, se me escapó, ahí va, 3 y 4 y paso a tejer en los puntos altos de la ronda anterior. En cada uno de ellos voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Entonces hacemos 1 en el primer punto alto, el segundo punto bajo y el tercero, y paso a tejer en el espacio de una cadena. En ese espacio voy a hacer un punto bajo. Ahora toca el grupo de 3 puntos altos siguientes, donde hago un punto bajo en cada uno. Ese sería el 2 y el 3. Muy bien. Ahora tenemos que hacer un punto bajo en el espacio de una cadena. Ahí. Un punto bajo. Y comenzamos el siguiente grupo. Vamos a hacer en los puntos altos puntos bajos. 1, 2 y 3. Y llegamos al espacio de una cadena, pero que es especial porque es la punta del corazón. Allí vamos a hacer un punto bajo, una cadena al aire y un punto bajo. Y luego en los puntos altos que siguen hacemos un punto bajo por cada uno. 1, 2 y 3.
Veamos cómo quedó esa punta que les digo. Vamos a girar el trabajo, ¿sí? A ver si vemos bien. Ahí quedó dibujada la puntita del corazón. De cerca, veámoslo. Ahí va. Quedó bien, ¿verdad? Veamos la misma puntita en el otro. A ver si podemos acercar un poquito más. Esa es la diferencia en ese espacio para que forme esa puntita. Bien, resta por hacer un punto bajo en el espacio de una cadena, ahí, 1, 3 puntos bajos, uno por cada punto alto de la ronda anterior, 1, 2, 3, un punto bajo en el espacio de una cadena siguiente, ahí, 1, y 3 puntos bajos en cada uno de los puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora llegamos al espacio de 4 cadenas, el último espacio de 4 cadenas. Pasamos a tejer 4 puntos bajos en ese espacio, 2, 3 y 4. Y ahora debemos hacer un punto deslizado para unir al primer punto bajo tejido de la ronda, ahí. Así terminamos con nuestro corazón. Entonces hacemos una cadena más para ajustar y allí deberíamos cortar el hilo y esconder los sobrantes. ¿Lo ven? Precioso, ¿eh? Queda muy bonito. Comparemos con el corazón que hicimos combinado. Queda muy bueno. La diferencia con el combinado es que al terminar la ronda 2 rematas y cortas el hilo, ¿sí? El hilo, en este caso el hilo blanco. Con una cadena unes el nuevo color en el espacio de una cadena de arriba, el rosa, de donde empiezan las 4 cadenas de la ronda anterior, y tejes la ronda 3 de la misma manera que hicimos con este otro corazón. Un tip adicional para las que les gusta hacer llaveros o guirnaldas para el cuarto de tu hijo es usar una solución de agua con cola blanca para endurecerlo ligeramente. Esto le dará firmeza y lo hará perfecto para usar como aplique. Además, si te gusta experimentar, prueba usar hilos matizados o degradé para un efecto de color único y sorprendente. Las posibilidades son infinitas cuando dejas volar la creatividad. Y así de fácil ya tienes tu corazón a mano listo. Espero que hayas disfrutado este tutorial y que te animes a incorporar este diseño en tus próximos proyectos. Si quieres apoyar mi trabajo y ayudarme a seguir creando materiales como este, te invito a donar un cafecito en Ko-fi. Tu apoyo significa mucho y me permite seguir compartiendo más contenido creativo. Gracias por acompañarme en este proyecto. Nos vemos en el próximo video y, como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.